Faustino Oro tiene tan solo 10 años, pero ya ha dejado boquiabierta a toda la comunidad ajedrecística a nivel internacional. Y es que Faustino consiguió el título de maestro FIDE a los 9 años. Sí, habéis oído bien, 9 años. Y ya tiene una norma de maestro internacional. Por si eso fuera poco, cuenta con un elo máximo de más de 2.900 en la plataforma chess.com. Pero es que además ha superado en precocidad a leyendas como Fischer, Kasparov y Magnus Carlsen al alcanzar el ranking más alto en su categoría. Además, hay que decir que empezó a jugar ajedrez durante la pandemia hace apenas 3 años. ¡Increíble! En este vídeo os voy a mostrar una partida que tuve el privilegio de jugar con él en Madrid. ¡Vamos con ella! Nos damos la mano y damos inicio al reloj. Fausti comienza con E4, muy agresivo, y yo la siciliana enigmática. Opta por la siciliana cerrada con caballo C3 y yo juego con A6 para molestar con un posible B5. Aquí Fausti puede transponer a las líneas abiertas con caballo F3 y D4 o jugar más tranquilo con G3 para alfil G2 y fianchetar B5. Ahí viene alfil G2, alfil B7 ocupando las grandes diagonales y D3. Yo me dispongo a ocupar el centro con E6 para un posible D5 más adelante. Y aquí Fausti tiene varias opciones, o jugar con caballo G2, alfil E3, etc. o jugar con F4 de forma más agresiva. Y ahí viene Fausti controlando el centro con F4. Aquí yo pienso, porque quiero dominar con un posible D5 las casillas centrales, pero primero un caballo F6, ya que no puede jugarse E5 porque el alfil de G2 está indefenso. Y ahí viene Fausti a taponar esa diagonal con caballo F3. Yo me dispongo a atacar su caballo, que se retira a la casilla E2, y ahora sí ocupar el centro con un D5. Otra idea podría haber sido jugar con D6, más tranquilo. Tras D5, Fausti tiene que tomar una decisión. Le estoy atacando el centro y E5 es la mejor jugada, sin ninguna duda. Yo reconocía este patrón de alguna otra siciliana cerrada con caballo G8, pero aquí resulta que Fausti tiene un F5 impresionante, sacrificando un peón, pero es muy difícil de ver. Igualmente en esta posición también tiene F5 sacrificando ese peón, pero realmente complicado para una partida blitz. Por eso se dispone con C3 a atacar mi cadena de peones. Yo la defiendo con A5. De nuevo ese F5 era un jugadón sacrificando un peón, pero realmente muy difícil. Alfil E3 y caballo H6. Aquí ya estaba contento porque tenía la casilla F5 para mi caballo, H3 para un posible G4 y expulsar ese caballo, además de quitarle la casilla G4 que podía ser muy molesta. Aquí pienso un poquito y decido desarrollar mi flanco de dama primero con caballo D7. Pensaba que se iba a resolver esa tensión central que hay con el peón de C3 y por eso me gustaría ocupar esas columnas en el flanco de dama. Después jugar con un alfil E7 y enrocarme en corto. D4 ocupando ya todo el centro. Se ha llegado a una posición bastante cerrada y aquí tengo dudas. ¿Cómo continuar? ¿Simplifico la posición con un B por C3? Si no, ahora mismo tengo algunas dudas. Estamos ya entrando en los 2 minutos de tiempo por jugador. Recuerdo que es una partida a 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. Y al final me dispongo por capturar ese peón de C3, B por C3. Fijaos que todavía tengo el rey en el centro, pero veo que el centro está bastante cerrado, por lo tanto no es fácil atacarlo. Alfil A6, ocupando esa diagonal que puede ser bastante molesta, ya que el caballo D2 se encuentra clavado. Ahora puedo jugar con un posible torre B8 o torre C8, también desarrollando con alfil E7, y siempre mantengo la posibilidad de jugar con caballo F5. Todavía no me interesa instalar el caballo ahí porque me podrán echar con un G4 en el futuro y no habré conseguido absolutamente nada. Alfil F2 para que ese caballo F5 no venga precisamente con ganancia de tiempo. Y ahora ya sí me dispongo a desarrollar el alfil para preparar el enroque corto en algún momento. 1 minuto 40 para Fausti, 2 minutos para mí. Posición compleja de medio juego que hay que analizar bastante. Torre 1 para poder mover ese caballo. Y yo sigo sin enrocarme en corto. Primero torre B8. ¿Y ahora qué? Ya tengo mi rey en el centro, he desarrollado todas mis piezas. Yo creo que ya es un buen momento para enrocarme. ¿Sí o no? Dudo mucho. Quiero
jugar con el rey en el centro, no sé muy bien por qué. Y ahora estoy pensando, ¿qué hago? ¿Me enroco, sí o no? Sí, por fin me enroco. Ya tengo mi rey seguro, aunque vamos a ver que hay algunas amenazas contra él. Ya veréis. Ahora, tensión en la columna abierta, en esa columna B, dama C2, que plantea algún truquito enigmático, alguna amenaza que realmente no calculé del todo bien, porque yo pensé, bueno, un dama C7, preparando o amenazando quizás un C por D4 en algún momento, y si caballo G5, que es la que tenía en mi mente amenazando jaque mate en H7, yo pensaba que podía responder con un G6 y mantenerme sólido ahí, pero nada de eso, porque tiene un caballo por E6 que entra con muchísima fuerza. Yo estaba calculando todo eso en este momento, justo cuando Fausti ya aterriza en G5 con su caballo amenazando jaque mate en H7. ¿Lo veo o no? ¿Me doy cuenta de ese jaque mate? Sí, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Pues o bien capturar ese caballo o taponar en F5 con mi caballo y después capturarlo. Realmente no hay mucho más. Dudo un poquito porque es una posición bastante crítica, pero decido capturar ese caballo tras F por G5. Ahora sí me está atacando el caballo, no tiene ninguna otra casilla, tengo que saltar sí o sí a la casilla F5. Estaba calculando esos posibles G4 que vienen realmente agresivos, pero veía que mi caballo se puede retirar a E7 y después tiene una casilla muy interesante en G6. Pero ya estamos entrando en los apuros de tiempo, con menos de un minuto, y ahí viene Fausti con G4, H por G4, H por G4, el caballo se tiene que retirar, de nuevo no hay alternativa, caballo E7 es la única posibilidad. C por D4, ahora que la veo, también podía ser para un D3 de fantasía, pero muy difícil en estas partidas blitz. Dama D2, ahora defendiendo el peón de G5, quitándose de la clavada en la columna C. Y ahora, ¿qué hacer? Porque veo que tiene algunas posibilidades de ataque por la columna H, por lo tanto me interesa el cambio de torres, torre por B1 y torre B8. Si se retira, ahora habré ganado el control de la columna B, por lo tanto esta posición ya me empezaba a gustar bastante. Si capturaba en B8 ya tendría yo la opción de controlar esa columna, además de que me habría quitado el riesgo. Por eso torre E1, la opción más agresiva para intentar en algún momento atacar por la columna H o por la columna F. Eso sí, me ha cedido el control de la columna. Entonces, ¿cómo continúo aquí? Veo que mis caballos están un poco pasivos y ya me dispongo a saltar a G6. Veía también un patrón que con el caballo en G6 y el otro caballo en F8 defiendo toda la columna F, por lo tanto era bastante interesante. Fausti decide cambiar ese caballo de G6, que realmente era una pieza muy potente para mí. Dama por F4, pareja de alfiles para Fausti, pero buen control en el flanco de dama, y tras caballo F8 otro caballo va a aterrizar en la casilla G6, donde va a estar perfectamente ubicado. D por C5 aquí hubiera sido una opción interesante para luchar con ese peón pasado, pero la estructura hubiera sido muy fea. Por eso Fausti, después de pensarlo un poquito, juega con torre 3, muy agresivo, caballo G6 atacando la dama. Ya estamos en unos apuros de tiempo infernales. Dama G3, ya hay que mover rápido. C por D4, C por D4, tengo 30 segundos, Fausti 18, doy un jaque en C1. ¿De qué se cubre? ¿Qué hace? ¿Quita el rey? Primero no, alfil E1. Y ahora veo que tengo el control de la columna B y de la columna C. La posición es bastante delicada. Sin embargo, no es fácil encontrar un remate directo, que es lo que estaba buscando cuando realmente no lo había. Torre B1, poniendo presión en esa primera fila, rey H2 quitándose de la clavada, y ahora ya tengo que mover muy rápido. Quedan pocos segundos, 16, 15 segundos solamente, aunque hay 2 segundos de incremento, eso apenas se nota. Hay que jugar realmente rápido. Torre B2, la posición pinta muy bien, está clavado, es alfil de G2, pero tengo que encontrar un remate y no es nada fácil en esta posición. Fausti juega torre F3, planteando alguna amenaza por la columna F o simplemente defendiéndose con un posible torre F2. Y a mí me están entrando ya los apuros con 5 segundos, 4, 3, y muevo dama de 1. Realmente estaba calculando algunos torre por G2 que veía que no funcionaban. Ahora dama por D4 no funcionaba por torre, por alfil C3, por eso torre C2, me quito torre F2, cambiamos las torres, se da una transición, capturo el peón de G4, alfil D8 defendiendo en G5 y ahora un jaque. El rey se tiene que ir, se va a G1, ahora otro jaque, el rey se va, ¿qué hago? Pocos segundos, jaque, única jugada prácticamente volver, y ahora dama G4 para plantear amenazas con caballo F4 A4, ahora un peón pasado en el otro flanco.
H5, rey H2. ¿Qué hago? Ataco el alfil de G2, decido finalmente capturarlo porque veo que esta posición, tras capturar también el peón de D4, voy a quedar en una posición muy interesante. Es muy difícil defender con blancas porque estas posiciones de alfiles de distinto color prima muchísimo el jugador que tenga la iniciativa y aquí yo tengo muchísimos jaques. ¡Jaque de nuevo! El rey se va a G1. ¿Qué hago aquí? Aquí muevo el alfil hacia D3 para alfil E4 y plantear otras amenazas cerca de su rey. También podría avanzar el peón de D en algún momento para convertirlo en una amenaza. Tras A5, alfil E4, creando de nuevo amenazas. Es muy difícil la posición. Jugar con blancas aquí es realmente complicado. Otro jaque más. Ahora rey H5, jaque. El rey viene a G3. ¿Qué hago? Apuros de tiempo, 5 segundos, alfil F5 para dar un jaque. ¿Dónde? En H3. El rey se tiene que ir a F2. Ahora, ¿qué hago? Llevo mi dama a B3 porque me estaba empezando a dar miedo ese peón pasado. Viene la dama para cambiar. Otro jaque más. Rey G3, alfil E4 amenazando al dama G2. Lo defiende con dama F2. Defendiéndose con muchísima precisión Faustino en este final que no es nada fácil. Dama D1, viene con el alfil en B6 y este quizás es el error definitivo porque tras dama H5 el rey se tiene que retirar a G1. Dama por G5 viene con jaque, el rey se va a F1 y ahora sí capturo el peón de E5. Sigue sin ser fácil. Dama E3, alfil D4 puede venir. Tengo material de ventaja, pero ese peón está muy pasado y me da bastante miedo. Alfil D4, dama D8 atacándolo, dama A3 defendiéndolo. ¿Qué hago? Corre mucho, viene a 6, pero doy un jaque, alfil F2, viene la dama por detrás, dama H1, dama F1, ahora amenazando el alfil que tiene que retirarse a la casilla E3, vengo con otro jaque en G2, el rey viene ya al centro del tablero, rey D4, ¿cuántas vueltas ha dado ese rey? Y ahora calculo un poquito y veo que tras dama C4, rey E5, dama C7, si dama D6 tengo F6 y si rey D4 tengo jaque mate con E5. Una partida frenética que consigo llevarme. Espero que os haya gustado la partida. Desde aquí quiero dar la enhorabuena a Fausti por todo lo que ha conseguido y por todo lo que conseguirá. Tengo que decir que no solo jugué con él, sino que lo vi calculando otras posiciones que nos puso el gran Divis y es algo impresionante. Además de una gran capacidad de cálculo, demostraba muy buena actitud y una pasión enorme por el ajedrez. Le deseo lo mejor en su futuro ajedrecístico. ¡Vamos que se puede, Fausti! Quería comentaros también, jaquetones, que la familia de Fausti ha abierto un GoFundMe donde se le puede ayudar donando cualquier cantidad que sin duda le ayudará muchísimo en su carrera ajedrecística. Con un buen apoyo, Faustino podrá jugar más torneos y conseguir entrenadores que le permitan seguir con su ascenso a lo más alto. Os voy a dejar un enlace aquí en la tarjeta y en comentario fijado y descripción. Como digo, vale cualquier cantidad, desde poco que sea, seguro le ayudamos mucho entre todos. Muchas gracias, jaquetones, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!